Hay un río muy grande, muy importante en esa provincia, se le pondrá el nombre de ese río. O porque hay una montaña muy importante, una cordillera muy importante, se le pone el nombre de esa cordillera. O porque hubiera producido una batalla muy importante, se le pondrá entonces el nombre de esa batalla. En esta región no hay un río así de grandote que merezca darle el nombre a la provincia. Tampoco hay una cadena montañosa muy importante, pero es una de las batallas más importantes de toda la independencia. Y entonces se resuelve darle el nombre de provincia de Carabobo. ¿Por qué se llama Carabobo? ¿De dónde viene el nombre de Carabobo? Aquí el objeto de esta reunión no es hablar sobre el origen propiamente de la palabra o del nombre de Carabobo, pero vamos a hacer una pequeña referencia. Como ya dijimos, hubo la batalla en ese lugar que llamaban Carabobo. ¿Pero por qué se llamaba Carabobo? Hay distintas hipótesis. La hipótesis más sostenida es la primera vez que hay algo, una unidad político-territorial que se va a llamar Carabobo. Regresa. ¿Por qué se le pone el nombre de Carabobo? Regresa, sigue, regresa. Ahí. Cuando se hacen las discusiones en el Congreso de Bogotá, se propone darle el nombre a las nuevas provincias partiendo de tres posibilidades. O porque hay un río muy grande, muy importante en esa provincia, se le pondrá el nombre de ese río. O porque hay una montaña muy importante, una cordillera muy importante, se le pone el nombre de esa cordillera. O porque hubiera producido una batalla muy importante, se le pondrá entonces el nombre de esa batalla. En esta región no hay un río así de grandote que merezca darle el nombre a la provincia. Tampoco hay una cadena montañosa muy importante, pero está una de las batallas más importantes de toda la independencia. Y entonces se resuelve darle el nombre de provincia de Carabobo. ¿Por qué se llama Carabobo? ¿De dónde viene el nombre de Carabobo? Aquí el objeto de esta reunión no es hablar sobre el origen propiamente de la palabra o del nombre de Carabobo, pero vamos a hacer una pequeña referencia. Como ya dijimos, hubo la batalla en ese lugar que llamaban Carabobo, pero ¿por qué se llamaba Carabobo? Hay distintas hipótesis. La hipótesis más sostenida, que sustentan Rollero en este libro, editado por la Gobernación de Carabobo hace un montón de años, que es el más autorizado y el que es más convincente para todos, es porque hay un vegetal, una planta, una palma, que es la Dicranopygium rupestre, que vulgarmente, popularmente, la llaman palma Carabobo. Yo cuando trato de hacer estas reuniones, los que han ido antes ven que si es de una batalla traigo un fusil, si es de la imprenta traigo una imprenta, si es de otra cosa traigo un documento, una herramienta, lo que sea. Existen ciertos documentos, por ejemplo tenemos uno de 1816 y hay otro más antiguo, lo que pasa es que no tengo esas imágenes, donde ya se está hablando de camino de Carabobo, aparece la palabra Carabobo. Aparece en algunas relaciones de uno de estos obispos que hacían unas giras por todo el país o por toda la comarca en el 1700 y pico, donde habla también, hay una referencia a un lugar llamado Carabobo, que no es este que está en este escrito. Este camino de Carabobo es hacia el norte de la actual Valencia, hacia lo que llamaríamos Naguanagua, hacia Puerto Cabello. En cambio, en los escritos del obispo es más bien hacia el sur, hacia donde hoy está Tocuñito. Pero existe la palabra. Dale, ¿no? Se acabó. Ok. ¿Desde cuándo entonces tenemos Carabobo y desde cuándo aparece Carabobo y desde cuándo somos carabobeños? Aquí voy a traer un símil, una metáfora que tiene la historiadora Inés Quintero. Hay un río muy grande, muy importante en esa provincia, se le pondrá el nombre de ese río. O porque hay una montaña muy importante, una cordillera muy importante, se le pone el nombre de esa cordillera. O porque hubiera producido una batalla muy importante, se le pondrá entonces el nombre de esa batalla. En esta región no hay un río así de grandote que merezca darle el nombre a la provincia. Tampoco hay una cadena montañosa muy importante, pero es una de las batallas más importantes de toda la independencia. Y entonces se resuelve darle el nombre de provincia de Carabobo. ¿Por qué se llama Carabobo? ¿De dónde viene el nombre de Carabobo? Aquí el objeto de esta reunión no es hablar sobre el origen propiamente de la palabra o del nombre de Carabobo, pero vamos a hacer una pequeña referencia. Como ya dijimos,
hubo la batalla en ese lugar que llamaban Carabobo. ¿Pero por qué se llamaba Carabobo? Hay distintas hipótesis. La hipótesis más sostenida que la sustentan Rollero en este libro, editado por la Gobernación de Carabobo hace un montón de años, que es el más autorizado y el que es más convincente para todos, es porque hay un vegetal, una planta, una palma, que es la Dicranopygium rupestre, que vulgarmente, popularmente, la llaman palma Carabobo. Yo cuando trato de hacer estas reuniones, los que han ido antes ven que si es de una batalla traigo un fusil, si es de una imprenta traigo una imprenta, si es de otra cosa traigo un documento, una herramienta, lo que sea. Hoy les traje y conocen, esta es la palma Carabobo, esta es la Dicranopygium rupestre, conocida mejor como Dex rupestre para no complicarnos la vida con ese nombre tan raro. Congreso. Ya la situación era insostenible con la República de Colombia, había ocurrido incluso algunas injusticias, por ejemplo, a un coronel venezolano, Leonardo Infante, se le enjuicia con un juicio amañado en Colombia, que se le ejecuta. Santander es el que ordena ejecutarlo, tiene un gran peso allí, es un hombre que aparentemente era inocente, y por esos mismos días, ya en 1830, se ocurren aquí una serie de situaciones y mandan a llamar a José Antonio Páez para enjuiciarlo en Bogotá. Llanero ni gafo. Ese no se fue para Bogotá, yo me quedo aquí, yo no voy para Bogotá. Y se empezó a caldear el ambiente, y entonces se reúne en nuestra ciudad el Congreso de Venezuela y crea la República de Venezuela, nuestra cuarta independencia, nuestra independencia definitiva. Existen ciertos documentos, por ejemplo tenemos uno de 1816 y hay otro más antiguo, lo que pasa es que no tengo esas imágenes, donde ya se está hablando de Camino de Carabobo, aparece la palabra Carabobo. Aparece en algunas relaciones de uno de estos obispos que hacían unas giras por todo el país o por toda la comarca en el 1700 y pico, donde habla también, hay una referencia a un lugar llamado Carabobo, que no es este que está en este escrito. Este Camino de Carabobo es hacia el norte de la actual Valencia, hacia lo que llamaríamos Naguanagua, hacia Puerto Cabello. En cambio, en los escritos del obispo es más bien hacia el sur, hacia donde hoy está Tocuñito. Pero existe la palabra. Dale la otra. Se acabó. Ok. ¿Desde cuándo entonces tenemos Carabobo y desde cuándo aparece Carabobo y desde cuándo somos carabobeños? Aquí voy a traer un símil, una metáfora que tiene la historiadora Inés Quintero. Yo se lo escuché personalmente hace exactamente un año en la FILUC del año pasado. Inés Quintero dice que los historiadores venezolanos se agarraron de la cola del caballo de Simón Bolívar y se fueron pegados de ese caballo hacia el sur, hacia el Perú. ¿Por qué? Porque Simón Bolívar, después de la batalla de Carabobo, al poco tiempo, va a hacer campañas hacia el sur, hacia Colombia, hacia Ecuador, hacia Bolivia, hacia el propio Perú. Y nuestros historiadores se olvidaron de lo que estaba pasando aquí. Se ponen a registrar lo que hacía Simón Bolívar en otros países, pero no registran lo que pasaba aquí. Y aquí, por supuesto, que estaban ocurriendo muchas cosas importantes. Pero ellos se olvidaron de eso. Ellos de la Caridad, que es lo que hoy queda la Casa de la Estrella, donde hoy tenemos la Casa de la Estrella, hoy la llamamos la Casa de la Estrella. Como detalle, la Casa de la Estrella, que por esa manía de que solamente se le da importancia a los hechos militares y a los hechos políticos, pero la Casa de la Estrella tiene una enorme importancia histórica para nosotros los venezolanos, porque es el hospital más antiguo que existe en Venezuela. Antes de la Casa de la Estrella habían fabricado otros hospitales, en Caracas, en Coro, no sé si en Barquisimeto, pero esos fueron demolidos cuando Guzmán Blanco. En cambio, actualmente tenemos nosotros los valencianos el lujo de tener un edificio que es un auténtico hospital colonial americano. Esa es una cosa muy importante. Yo, en mi criterio particular, es que eso debía ser el hospital. Se crea por órdenes de Páez. El militar que llegó se quitó el uniforme, como le dijimos en la conferencia entre el Consejo Universitario de la Facultad de Medicina. Páez es el militar que se quita el uniforme, lo cuelga, se viste de civil y se convierte en el civilista, en el presidente civilista, el presidente de la educación, de la cultura, de la inmigración. Crea el Colegio Nacional de Carabobo, que es la génesis de nuestra universidad. De allí parte de la universidad y después va creciendo, va cambiando de nombre, lo llaman después Colegio Federal de Primera Categoría, después Universidad de Valencia y esta es nuestra Universidad de Carabobo.
presidente de la Educación, de la Cultura, de la Inmigración, crea el Colegio Nacional de Carabobo, que es la génesis de nuestra universidad. De allí parte la universidad y después va creciendo, va cambiando de nombre, después Colegio Federal de Primera Categoría, después Universidad de Valencia y esta no es nuestra Universidad de Carabobo. Se crea la primera carretera. Hoy nos cuesta entender que aquí no había carreteras. Usted iba a ir de aquí a Nirwan, iba a ir por una montaña. Se iba a ir a los Andes, imagínense, aquello era pasar montañas, pantanos, cerros. No había carretera. En este periodo de la provincia de Carabobo se fabrica o se construye la primera carretera, que es la carretera de Puerto Cabello a Aguadilla. Porque la carretera del Camino de los Españoles no se terminó nunca. Se constituye el primer Ateneo de Valencia en 1843. En 1854 se construye el primer mercado de nuestra ciudad. Antes de esto, los mercados eran las plazas. En las plazas iba la gente, hasta con una vaca la degollaban ahí y la vendían. El presidente de la Educación, de la Cultura, de la Inmigración, crea el Colegio Nacional de Carabobo, que es la génesis de nuestra universidad. De allí parte la universidad y después va creciendo, va cambiando de nombre, después Colegio Federal de Primera Categoría, después Universidad de Valencia y esta no es nuestra Universidad de Carabobo. Se crea la primera carretera. Hoy nos cuesta entender que aquí no había carreteras. Usted iba a ir de aquí a Nirwan, iba a ir por una montaña. Se iba a ir a los Andes, imagínense, aquello era pasar montañas, pantanos, cerros. No había carretera. En este periodo de la provincia de Carabobo se fabrica o se construye la primera carretera, que es la carretera de Puerto Cabello a Aguadilla. Porque la carretera del Camino de los Españoles no se terminó nunca. Se constituye el primer Ateneo de Valencia en 1843. En 1854 se construye el primer mercado de nuestra ciudad. Antes de esto, los mercados eran las plazas. En las plazas iba la gente, hasta con una vaca la degollaban ahí y la vendían. Eso era un desastre horroroso. La comida, las frutas, las verduras tiradas en el suelo. Se construye el primer mercado. ¿Dónde quedaba ese primer mercado? Ustedes han pasado por allí. Donde después quedó, donde antes estuvo lo que llamaban el cuartel de milicianos blancos, hoy está el Mercacenter, ¿correcto? El Mercacenter en el pleno centro de la ciudad, que parece un Bilbao chiquitito. Fue el mercado principal después, correcto. Avanzó la medicina también. En 1856 se aplica la primera operación quirúrgica con anestesia, con cloroformo, donde en el antiguo Hospital San Antonio de Padua, que después cambió de nombre a Hospital de la Caridad, que es lo que hoy queda la Casa de la Estrella. Hoy tenemos la Casa de la Estrella, hoy la llamamos la Casa de la Estrella. Como detalle, la Casa de la Estrella, que por esa manía de que solamente se le da importancia a los hechos militares y a los hechos políticos, pero la Casa de la Estrella tiene una enorme importancia histórica para nosotros los venezolanos, porque es el hospital más antiguo que existe en Venezuela. Antes de la Casa de la Estrella habían fabricado otros hospitales, en Caracas, en Coro, no sé si en Barquisimeto, pero esos fueron demolidos cuando Guzmán Blanco. En cambio, actualmente tenemos nosotros los valencianos el lujo de tener un edificio que es un auténtico hospital colonial americano. Esa es una cosa muy importante. Yo, mi criterio particular es que eso debe ser el hospital de la medicina, perdón, el Museo de la Medicina en Venezuela. Se crea por órdenes de Páez. El militar que llegó se quitó el uniforme, como le dijimos en la conferencia entre el Consejo Universitario de la Facultad de Medicina. Páez es el militar que se quita el uniforme, lo cuelga, se viste de civil y se convierte en el civilista, en el presidente civilista, el presidente de la Educación, de la Cultura, de la Inmigración. Crea el Colegio Nacional de Carabobo, que es la génesis de nuestra universidad. De allí parte de la universidad y después va creciendo, va cambiando de nombre, lo llaman después Colegio Federal de Primera Categoría, después Universidad de Valencia y esta no es nuestra Universidad de Carabobo. De la Caridad, que es lo que hoy queda la Casa de la Estrella, donde hoy tenemos la Casa de la Estrella, hoy la llamamos la Casa de la Estrella. Como detalle, la Casa de la Estrella, que por esa manía de que solamente se le da importancia a los hechos militares y a los hechos políticos, pero la Casa de la Estrella tiene una enorme importancia histórica para nosotros los venezolanos, porque es el hospital más antiguo que existe en Venezuela. Antes de la Casa de la Estrella habían fabricado otros hospitales, en Caracas, en Coro, no sé si en Barquisimeto, pero esos fueron demolidos cuando Guzmán Blanco. En cambio, actualmente tenemos nosotros los valencianos el lujo de tener un edificio que es un auténtico hospital colonial americano. Esa es una cosa muy importante. Yo, en mi criterio particular, es que eso debería ser el hospital congreso.
ya la situación era insostenible con la República de Colombia. Había ocurrido incluso algunas injusticias, por ejemplo, a un coronel venezolano, Leonardo Infante, se le enjuicia con un juicio amañado en Colombia, que se le ejecuta. Santander es el que ordena ejecutarlo, tiene un gran peso allí, es un hombre que aparentemente era inocente. Y por esos mismos días, ya en 1830, se ocurren aquí una serie de situaciones y mandan a llamar a José Antonio Páez para enjuiciarlo en Bogotá. Llanero ni gafo. Ese no se fue para Bogotá, ni yo me quedo aquí, yo no voy para Bogotá. Y se empezó a caldear el ambiente, y entonces se reúne en nuestra ciudad el Congreso de Venezuela y crea la República de Venezuela, nuestra cuarta independencia, nuestra independencia definitiva. Este nombre en nuestra ciudad. Valencia se origina en un hato ganadero de un señor Vicente Díaz, que en el 1500 y pico se vino de Borburata por miedo a los piratas y por las malas condiciones del terreno que había en Borburata, y estableció aquí un hato ganadero. Al tiempo de que este señor estaba establecido en Valencia, o en este sector, que no era Valencia todavía, el capitán general de Venezuela. Aquí voy a traer un símil, una metáfora que tiene la historiadora Inés Quintero. Yo se lo escuché personalmente hace exactamente un año en la FILUC del año pasado. Inés Quintero dice que los historiadores venezolanos se agarraron de la cola del caballo de Simón Bolívar y se fueron pegados de ese caballo hacia el sur, hacia el Perú. ¿Por qué? Porque Simón Bolívar, después de la batalla de Carabobo, al poco tiempo, va a hacer campañas hacia el sur, hacia Colombia, hacia Ecuador, hacia Bolivia, hacia el propio Perú. Y nuestros historiadores se olvidaron de lo que estaba pasando aquí. Se ponen a registrar lo que hacía Simón Bolívar en otros países, pero no registran lo que pasaba aquí. Lo que hoy es el estado Cojedes, parte de Aragua, hasta ahí. Muy grande. Barquisimeto, Carora, San Felipe, todo eso, San Carlos, Tinaco, todo eso era el estado Carabobo. Después viene una ley de división político-territorial. Ya somos de Venezuela, ya para 1832 ya existía Venezuela, de eso lo vamos a hablar más adelante, y entonces se hace una nueva ley que nos quitan a la. Entonces nos quedamos nada más con lo que es el estado Cojedes, Nirgua, porque también nos quitaron parte de Yaracuy, y Ocumare. Ocumare fue del estado Carabobo hasta hace poquito, hasta los tiempos de Gómez. Queda más reciente. Dale. Existen ciertos documentos, por ejemplo tenemos uno de 1816 y hay otro más antiguo, lo que pasa es que no tengo esas imágenes, donde ya se está hablando de Camino de Carabobo, aparece la palabra Carabobo. Aparece en algunas relaciones de uno de estos obispos que hacían unas giras por todo el país o por toda la comarca en el 1700 y picote, donde habla también, hay una referencia a un lugar llamado Carabobo, que no es esta ciudad. Don Alonso Arias de Villacinda era de una ciudad de España que se llamaba Valencia de San Juan, o Valencia de Don Juan, mejor dicho, y entonces ordena que se le ponga de nombre a esta ciudad nueva el mismo nombre de la ciudad donde él había nacido. Entre paréntesis, olvídense por favor del cuento de Alonso Díaz Moreno. Todos los días nos acercamos más a eliminar a Alonso Díaz Moreno como fundador de Valencia.